Bien, ante todos los espectadores que se están conectando a nuestra plataforma virtual a través del Facebook oficial de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, sean bienvenidos por segundo día consecutivo a nuestros ciclos de conferencias magistrales por el 28 aniversario de nuestra Corte. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Luis Alejandro Ishin Mesa, quien nos estará brindando una disertación acerca del estado actual de la criminalidad organizada y la trata de personas. El doctor Luis Alejandro Ishimeza es peruano, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con la mención de sobresaliente, que es la máxima mención que otorga dicho centro de estudios. Es magíster por la Universidad de San Martín de Porres con la mención de excelencia, que es la máxima calificación que se otorga. Además cuenta con estudios de doctorado finalizados por la Universidad de León de España, próximo a la sustentación. En el área laboral ha sido director general de la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, como miembro titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, consejero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vocal titular del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, entre otros. También integró el gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial y participó en diversas comisiones en representación del Poder Judicial, entre ellas la Comisión Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al igual que en la reforma reforma al Código Penal en el Congreso de la República. El magíster Ishii Mesa también ha realizado funciones en el 39º Juzgado Penal con reos libres, Tercera Sala Penal con reos libres, Primera Sala Penal con reos en cárcel, Quinta Sala Penal Especial Anticorrupción, Sala Penal Especial para el caso Fujimori, Sala Penal Permanente y Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. En el campo de la docencia, el magíster Ishii Mesa es actualmente profesor de cursos de post-título de la Pontificia Universidad Católica del Perú en materias de criminalidad organizada, lavado de activos, responsabilidad de personas jurídicas, trata de personas y extinción de dominio. Asimismo, es profesor del curso de Seminario de Derecho Penal, Penal Especial, Casuística Penal, Consecuencias Jurídicas del Delito y Determinación Judicial de la Sanción Penal, pregrado y posgrado en la Universidad de San Martín de Porres. Además es docente de la Academia de la Magistratura del Perú para jueces y fiscales en cursos de crimen organizado, minería ilegal, lavado de activos y trata de personas. Asimismo, el magíster Luis Ishimeza también se desempeña como capacitador, ponente, organizador y panelista en diversas conferencias nacionales e internacionales en derecho penal, entre ellas las convocadas por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, CICAT, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Además, es consultor internacional y experto regional en temas de técnicas especiales de investigación de la lucha contra el crimen organizado, entrega vigilada, agente encubierto, vigilancia electrónica, etc., del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos, OEA, así como el programa de investigación sobre corrupción asociada al crimen transnacional organizado por la Unión Europea. Aunado a ello, cuenta con la publicación de un libro que está relacionado a delitos contra la administración pública, al igual que diversos artículos en el área de derecho penal sobre el crimen organizado, lavado de activos, tráfico de drogas, consecuencias jurídicas del delito y determinación judicial de la pena. El doctor Ishii Mesa estará el día de hoy brindando, como habíamos comentado, una conferencia magistral con respecto al tema Estado actual de la criminalidad organizada y la trata de personas a propósito de la pandemia y de acuerdos plenarios y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ok, lo dejamos con el doctor Luis Alejandro Ishii Mesa. Bueno, ante todo, muy buenos días con todas y todos, y ante todo expresar mi felicitación y agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de Ucayali por su aniversario y destacar, ¿no?, la labor importante que desempeña en general el Señor Judicial y especialmente la Corte Superior de Justicia de Ucayali en ese tema de administrar justicia en una situación tan complicada, ¿no?, actualmente por el tema de la pandemia, y sobre todo resaltar, ¿no?, ese nivel de PR siempre
capacitarse, poder compartir temas académicos. En ese sentido, muy agradecidos. Y quería justamente compartir con ustedes en este espacio que me brinda la Corte Superior de Justicia de Ucayali un tema importante, como ya lo ha dicho el presentador, que es el tema del estado actual de la criminalidad organizada y el tema justamente de la trata de personas, ¿no? Y sobre todo vinculado al tema de este contexto de pandemia, los acuerdos plenarios y jurisprudencia que viene justamente emitiendo la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? ¿Por qué justamente estado actual, ¿no? ¿En qué anda justamente el tema del crimen organizado y el tema de la trata de personas actualmente en este contexto coyuntural? Un aspecto bastante importante que yo siempre he querido destacar es que la criminalidad contemporánea, la delincuencia moderna, ¿no? Presenta cada vez más, ¿no? Y sobre todo en esta coyuntura de lastimosamente de enfermedad en que nos encontramos, de este coronavirus COVID-19, un panorama cada vez más distinto, distante, ¿no? Obviamente de aquello que orientó en su momento a los estados a plantear sistemas preventivos y represivos adecuados para hacerle frente, ¿no? Y esto más allá de hablar justamente del desarrollo de la tecnología, de la era de la digitalización, el tema justamente de la apertura de mercados, de la globalización correcta de la economía, implica también justamente el tema de la pandemia, ¿no? Que justamente ha originado, ¿no? Justamente tres aspectos distintos, ¿no? Primero, obviamente, un cambio en el tema de la criminalidad, ¿no? De tanto una delincuencia individual como una delincuencia colectiva. Segundo, obviamente, las estrategias del Estado para hacerle frente. Y tercero, cómo los organismos que administran justicia, ¿no? Entre ellos el Poder Judicial se van adaptando para hacerle frente, ¿no? Este es un aspecto bastante importante porque, como usted ve en esta diapositiva que le presento, el panorama actual de la criminalidad contemporánea pasa, ¿no? Actualmente por una trilogía indisociable, ¿no? Sobre todo vinculado también con delincuencia de carácter colectiva. Y eso es un aspecto importante, ¿por qué? Porque obviamente frente a una delincuencia de carácter individual, también hay una delincuencia de carácter colectiva. Juan mata a Pedro, varios matan a Pedro. También unos trafican drogas, varios trafican drogas. Uno comercializa bienes culturales, varios comercializan bienes culturales. Entonces, obviamente, el ámbito de la delincuencia presenta siempre dos ámbitos, una delincuencia individual y una delincuencia de carácter colectiva, que es justamente lo que se asocia, ¿no? Esta disertación el día de hoy por el aniversario de la Corte de Ucayali, ¿no? Y obviamente dentro de esta delincuencia colectiva hay una trilogía indisociable, ¿no? Que siempre se habla actualmente, ¿no? Se dice que si existe crimen organizado como una manifestación de esta delincuencia colectiva, existe también el tema del lavado de activos. Y si existe lavado de activos, también existe justamente corrupción de funcionarios. Entonces, el tema actual de las noticias, de los medios informáticos, de los semanarios, justamente parte por poder entender que existe un aspecto bastante importante, ¿no? Poder, como le digo, entender que hay una delincuencia colectiva que tiene una manifestación en el ámbito del crimen organizado y obviamente que este crimen organizado está asociado, ¿no? A un tema de lavado de activos y un tema de corrupción de funcionarios, ¿no? Y en el tema del crimen organizado, obviamente como una manifestación de la delincuencia colectiva, siempre es importante recordar que el crimen organizado no solamente es de carácter transnacional, sino también puede ser de carácter nacional, ¿no? Entonces, el crimen organizado tiene manifestaciones de nacionalidad y transnacionalidad. Y también no solamente existen de por medio personas naturales, sino también personas jurídicas de por medio, ¿no? Entonces, esto es un aspecto bastante importante porque en puridad lo que a los instrumentos internacionales, a los países, al Estado peruano en su momento le interesó regular sobre todo es aquel tipo de delincuencia productiva, ¿no? Que vincula justamente a grandes ingresos económicos, a grandes sumas de dineros, grandes bienes, que son las llamadas empresas o industrias criminales. Y acá un primer aspecto importante del Estado actual es que las tipologías clásicas que se han ido construyendo para poder entender cómo opera el crimen organizado, cómo opera justamente esta delincuencia transnacional, internacional, nacional, es obviamente bastante cambiante, ¿no? Por estos contextos que le he estado señalando. Entonces, hay tipologías mixtas, variables, mutables, que obviamente merecen actualmente un ámbito de un replanteamiento por las agencias de control para poder entender cómo opera el tema del crimen organizado, sobre todo lo que se asocian al tema de trata de personas, al tema del tráfico de drogas, tráfico de migrantes, tráfico de bienes culturales. Pero el aspecto vinculado al tema del crimen organizado también genera, ¿no? Sobre todo las llamadas empresas o industrias criminales, esa posibilidad de poder legitimar estos activos de origen ilícito, bien sea para el disfrute de los grupos criminales o sus componentes,
o bien para que les sirva de soporte logístico, para que puedan seguir justamente operando. Entonces, un aspecto importante es entender que el tema del lavado como un mecanismo de legitimación de capitales ilícitos parte por entender que es un delito secuencia o proceso, ¿no? Que implica justamente varias etapas en el tema de su realización. Y me parece que un punto importante que el tema actual es que obviamente no se logra visualizar o diferenciar o lo complejo que es obviamente entender cuando estamos ante un acto de conversión, un acto de transferencia, un acto de ocultamiento y tenencia, o transporte, traslado, ingreso o salida del país, como dice la ley de dinero o instrumentos negociables, obviamente, al portador. Entonces, eso es un aspecto bastante importante para poder entender, porque en el tema del lavado de activo, el tema actual también pasa, obviamente, por entender que existen personas jurídicas y también de por medio en este tipo de actividades criminales. Y me parece que es un aspecto bastante importante porque el Código Penal siempre reguló consecuencias accesorias, ¿no? Aplicables a personas jurídicas en el artículo 105, clausura temporal, definitiva, de locales, ¿no? Y actividades también, entre otras. Pero el tema concreto es que este sistema de responsabilidad penal, ¿no? De transferencia que tenía justamente o que tiene el Código Penal, se fue resquebrajado un poco por la introducción de los llamados temas de la llamada responsabilidad administrativa de personas jurídicas vinculados justamente al tema de los compliance o los llamados modelos de prevención, que han creado justamente una suerte de doble regulación. Por un lado, tiene usted consecuencias accesorias aplicables a determinados delitos en el Código Penal y tiene responsabilidad administrativa también aplicable justamente a personas jurídicas para determinados delitos. Este es el estado actual bastante complejo en el que se encuentra justamente el tema de la responsabilidad, ¿no? De las personas jurídicas en el ámbito penal y en el ámbito administrativo, entre comillas, ¿no? Y esto es importante porque frente a ello también existe actualmente la implementación dentro del Estado peruano del llamado proceso, ¿no? De extinción de dominio, ya con el decreto legislativo 1373 y su reglamento del año 2018 y 2019 respectivamente, que obviamente derogó, ¿no? Al antiguo decreto legislativo 1104 de pérdida de dominio, ¿no? Entonces, el estado actual también justamente pasa, ¿no? Por entender de que se han instaurado, ¿no? Órganos jurisdiccionales, mecanismos para la recuperación de activos de origen ilícito y obviamente bajo una suerte de extinción de dominio que recién justamente comienza a implementarse de manera paulatina a nivel nacional aquí en el Perú. Y en la tercera línea, ¿no? También importante que justamente le señalaba, es el ámbito de corrupción de funcionarios, ¿no? Donde justamente el tema de poder perseguir el tema de la criminalidad organizada entiende también de que de una u otra manera estos grupos criminales tratan, ¿no? De captar a funcionarios públicos o corromperlos para que obviamente puedan plantearles, ¿no? Obviamente alternativas, por ejemplo, de impunidad ante la comisión de un hecho delictivo o favorecerlos en determinados tipos de actividades criminales que estos persiguen, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos se han visto juzgamientos, procesos penales al tema de presidentes y presidentes, no solamente en el Perú, ¿no? Sino justamente en el tema de América Latina en general, ¿no? Que justamente esto se ha materializado no solamente aquí en nuestro país. Y un aspecto bastante importante es que inclusive, ¿no? Ha generado un ámbito de un replanteamiento de categorías dogmáticas, como por ejemplo en el tema de autoría, cuando se habla justamente de autoría mediante en aparatos organizados de poder, ya justamente materializado con una construcción dogmática de Roxin allá en la Universidad de Gotinga por el año 1963. Y el tema es importante no solo porque entender que siempre el enfoque está, me parece que en el tema del Estado actual, en el tema de la persecución solamente de los grandes funcionarios o de los líderes políticos o presidentes de la República, gobernadores regionales, entre otros, ¿no? Sino también pasa por entender un aspecto que se habla bastante y verdaderamente quién es el verdadero hombre de atrás, ¿no? Se habla muchas veces que es obviamente quien ocupa el máximo cargo público, pero también en algunos estudios se comienza a entender de que existen funcionarios que se encuentran enquistados más de 20, 30 años, obviamente en los cargos públicos, y si verdaderamente ellos son los hombres de atrás, ¿no? Entonces se habla justamente de inhabilitaciones políticas, penales también, pero también se proponga, ¿no? Un nuevo diseño estructural de la administración para obviamente poder entender el complejo de la corrupción y de la criminalidad no solamente abarca las grandes esferas, sino que justamente a veces deja de lado el tema de los llamados topos, entre comillas, que se encuentran enquistados más de 20 años en los cargos públicos y que muchas veces son los que también aprovechan o dirigen verdaderamente el tema de favorecimiento de actividades criminales.
Este es un aspecto bastante importante que quería justamente señalarle, ¿no? Que es el panorama actual de la criminalidad contemporánea en el tema del Estado actual, ¿no? Por eso que quizás el tema de la conferencia, ¿no? Y el tema importante es cómo esto lo vamos visualizando tanto en el ámbito legislativo y en el ámbito judicial, ¿no? Porque obviamente quizás el tipo es corto en una disertación breve, pero quizás el tema de poder aparejar lo que uno dice con el marco legal y con el marco jurisprudencia puede fortalecer y enriquecer obviamente el tema del debate, un tema tan importante como el que se propone, ¿no? El estado actual de la criminalidad organizada y el tema de trata de personas, ¿no? Tanto a nivel legislativo y a nivel jurisprudencial, ¿no? Y me parece que lo que le señalo y lo que es materia de disertación creo que se corrobora con tres aspectos importantes que quiero mostrarle. Uno, qué duda cabe que fue la ley número 31.166, que apareció el día de ayer, publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Con fecha 14, ¿no? De abril de 2021, la ley 31.146, que fue publicada la semana pasada, el 14 de marzo, si no me parece, y un proyecto de ley, ¿no? Anticorrupción que está justamente ya en agenda del Pleno del Congreso para que se agende, ¿no? Para debatir un cambio adicional en el Código Penal. Entonces, este tema lo quiero justamente aparejar, obviamente, el porqué de la disertación, que es importante, y el agradecimiento a la invitación de la Corte, porque se ve reflejado en estos tres marcos legales. Mire, por favor. Uno de ellos es el que quiero compartir con ustedes aquí. El día de ayer, y por eso quizá la importancia del tema de la disertación, apareció publicado en el Diario Oficial El Peruano esta ley que usted tiene obviamente aquí en la pantalla, la ley número 31.166. Entonces, esta ley número 31.166, mire, del día de ayer, miércoles 14 de abril del año 2021, modifica el Código Penal y modifica el Código Procesal Penal, ¿no? Y sobre todo en el tema de, perdón, el tema de la modificación vinculada al ámbito penal, sobre todo lo que se modifica es el ámbito de la ley del crimen organizado, ¿no? La ley número 30.077, ¿no? Y es bastante particular porque esta es la ley contra el crimen organizado. Y de manera concreta lo que hizo el día de ayer el legislador cuando aparece publicado esta modificación a la ley del crimen organizado es que incorporó, miren por favor, en el ámbito de las circunstancias para la determinación judicial de la pena, una circunstancia cualificada agravada, ¿no? Que implica justamente una pena por encima del máximo legal cuando el agente en condición de integrante, mire, de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma comete, ¿no? Comete desde el delito, ¿no? Desde el interior de un establecimiento penitenciario donde se encuentra privado de su libertad. Esto salió el día de ayer, vinculado al tema del crimen organizado. El tema también concreto, más que sea un tema de que uno acredite, ¿no? De la importancia de ver el tema del crimen organizado y cómo se materializa la legislación, es el tema de la importancia de su viabilidad operativa y el conflicto que puede también generar con otras circunstancias cualificadas agravantes que ya existen, obviamente, en el tema del Código Penal, como el artículo 46A, por ejemplo, ¿no? Que también tiene una circunstancia cualificada agravada cuando el agente comete un delito, claro, en el marco de un crimen organizado, cuando comete el delito de lavado, secuestro, extorsión, terrorismo, tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Y también en la parte general, en el artículo 46, como circunstancia agravante genérica en la determinación judicial de la pena cuando se comete el delito de un establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces, esto es bastante importante y por eso que destacaba la importancia. Mire usted, ¿no? Que el día de ayer justamente se modifica la ley del crimen organizado y se introduce, obviamente, una circunstancia cualificada agravada, literal, y dentro del artículo 22, obviamente, de esta ley del crimen organizado. Pero no solamente eso, mire, si usted ve un poquito más atrás, correcto, hace poco, la semana pasada, va a encontrarse con otra ley, que es la ley número 31.146, correcto. Y esta ley número 31.146 reordenó, mire acá, en esta ley que le estoy mostrando, el tema del Código Penal y justamente vinculado también a un tema de nuestra disertación, que es el tema de la trata de personas, ¿no? Entonces, mire, el 30 de marzo, o sea, hace un par de semanas, correcto, se modifica el Código Penal y aparece la ley número 31.146. Y lo que hace la ley número 31.146 es reubicar, ¿no? El delito de trata de personas y sus formas agravadas y la forma de explotación. Entonces, si usted se acuerda que en el título primero estaban los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los homicidios, los abortos, el tema de las lesiones, y antes de pasar, obviamente, al tema de los delitos contra el honor,
hoy tiene justamente un título segundo, perdón, un título primero A, que se llama Delitos contra la Dignidad Humana. Y los delitos contra la dignidad humana, correcto, contienen hoy el tema de trata de personas y sus formas agravadas, y un capítulo 2 que es la explotación con todas las formas, ¿no? Explotación sexual y lo que justamente estaba antes regulado en el artículo 153 como un delito contra la libertad personal, ¿no? Bastante importante porque obviamente, mire acá, a propósito del aniversario, ¿no?, del Poder Judicial de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, lo que en buena cuenta recoge la ley 31.146 del día 30 de marzo, ¿no? Es un tema vinculado a lo que se propugna en los instrumentos internacionales, pero sobre todo que un acuerdo plenario del año 2019 de la Corte Suprema señalaba, ¿no? O sea, que el tema de la trata de personas va más allá que el tema de la libertad personal, que lo que se afecta verdaderamente es la dignidad humana. Y en buena cuenta, obviamente, lo que hace el legislador es, obviamente, reubicar y asignarle justamente en el título 1A una categoría propia, ¿no?, a los delitos de trata y la forma de explotación como delitos contra la dignidad humana. Entonces, eso usted lo habrá podido leer ya en el diario oficial el peruano, correcto, el tema de la ley 31.166 del día de ayer, la ley 31.146, correcto, del día 30 de marzo, pero quizás lo que no ha leído es un tercer cambio que no sabemos si obviamente se hará en el Código Penal, que es un proyecto anticorrupción, que plantea justamente el tema de cadena perpetua en los delitos de funcionarios públicos, altos funcionarios del artículo 99 del Código Penal, y que obviamente desde el 18 de marzo del 2014, o sea, hace menos de un mes, correcto, un poco más, el tema de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un proyecto y que obviamente ha pasado al tema de la agenda del Pleno del Congreso de la República, que es este de acá, para que obviamente mostrar esta trilogía de la cual estamos obviamente conversando y por del estado actual, ¿no?, que es justamente la materia de la gentil invitación que le hace la Corte. Mire por acá. Este es para cerrar justamente el tema del marco legislativo y para poder, por qué destacar, ¿no?, el tema de la importancia de la disertación el día de hoy. Mire por favor acá. Y si no lo tiene este proyecto, porque las leyes sí se aparecen en el peruano, están obviamente publicadas, yo lo voy a compartir, ¿no?, con los amigos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali para que ustedes lo tengan y lo puedan evaluar, que es el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, miren, del 18 de marzo del año 2021, también reciente, porque es estado actual, la conferencia que recae sobre el proyecto de ley que modifique el Código Penal estableciendo la pena de cadena perpetua para los funcionarios públicos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política del Perú por la Comisión de Delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Que es un tema, como le digo, que no sabemos si se verá justamente ya en esta legislatura que está finalizando, pero le comento que de todas maneras esto se encuentra obviamente ya en el pleno del Congreso y veremos si justamente es materia de poder debatirse y obviamente si se da o no la reforma al Código Penal. Eso es porque justamente el tema de la importancia de la disertación y porque justamente el tema de poder mostrarle, ¿no?, el ámbito, como está también el ámbito legislativo. Ahora bien, mire usted, por favor, abonado a ello, en estos temas que estamos conversando, en esta diapositiva que le muestro, el tema de la delincuencia colectiva en el Perú tiene un aspecto bastante importante que quiero destacar con ustedes. Mire, por favor, primero poder entender, obviamente, que el Código Penal de 1991 tuvo una característica particular, ¿no?, que fue siempre diseñado bajo un modelo bipolar, ¿no?, y los llamados modelos bipolares, ¿no?, obviamente desarrollado sobre todo en el contexto italiano por autores como Rodini, Paliero, Militello, hace referencia siempre a una delincuencia obviamente individual, ¿no?, un sujeto individual que mata a otra persona individual. Usted siempre tiene en el código el que mata a otro, el que se apodera, ¿no?, el que se apropia, ¿no? Pero obviamente tampoco desconoció el tema justamente de una delincuencia de carácter colectiva, ¿no? Siempre lo asoció, pero sobre todo un tema de una pluralidad de agentes, un tema de un concurso con ciertos criminales. Cuando usted, por ejemplo, en el tema del hurto, en el tema del robo, dice con el concurso de dos o más personas, o en el tema justamente de violación sexual, libertad sexual, dice obviamente con una pluralidad de agentes, ¿no? O cuando en el tema del tráfico de drogas, ¿no?, dice con el concurso de tres o más personas. El código nunca desconoció, ¿no?, la presencia de una delincuencia de carácter colectiva. Lo que no distinguió fue los niveles que se fueron justamente dando de manera paulatina y que cada vez más se fueron incrementando. Tanto así que justamente el tema de la llamada banda
correcto, criminal que sí existía en el Código Penal en varios artículos, ¿no? Entre ellos el robo tenía como circunstancia agravante, de pronto fueron subrogados por la ley número 30.077 y fue reincorporado por el decreto legislativo 1244, ¿no? Del 29 de octubre del año 2016. Igual ocurrió justamente con lo que hoy se llama organización criminal, el artículo 317 del Código Penal, y que durante mucho tiempo lo conocimos como asociación ilícita y que apareció como agrupación delictiva en el Código Penal de 1991. Entonces, el contexto de esta llamada delincuencia colectiva, estas manifestaciones plurales de la criminalidad, ha ido cambiando, obviamente, en los últimos años como consecuencia de los aspectos que hemos señalado, ¿no? El desarrollo tecnológico, el tema justamente de la informática, la apertura de mercados, la globalización, la pandemia, que justamente acá se ve quizás visualizado, ¿no? Lo que el profesor Silva Sánchez decía, el llamado efecto sustitución, ¿no? Que así como hay globalización, modernización de la economía, de los mercados, de los países, también lo hay de la delincuencia, ¿no? Obviamente los grupos criminales obviamente se organizan y comienzan obviamente a crear o a potenciar cada vez más las formas de criminalidad existentes, con creando nuevas al respecto. Entonces, el tema bastante importante es poder distinguir estos cambios últimos y poder entender de que el código actualmente realiza justamente una regulación, y así también lo entiende la Corte Suprema, vinculado justamente al menos a tres niveles de lo que yo advierto en una delincuencia colectiva. El tema primeramente vinculado al tema del concurso de personas, ¿no? Que es el clásico concierto criminal, ¿no? Las personas que buscan puestos de coautoría o autoría funcional, ¿no? Se ponen de acuerdo para la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Y es un aspecto bastante importante porque estas manifestaciones se advierten, ¿no? Cuando el código dice, por ejemplo, en el robo, ¿no? Concurso de dos o más personas, pluralidad de agentes, igual lo dice en el hurto con agravantes, igual lo tiene en el tema del tráfico de drogas, igual lo tiene en el delito de libertad sexual. Entonces, ese nivel quizás más básico de lo que es una delincuencia colectiva y que vincula siempre un tema de una coautoría o autoría funcional, ¿no? Entonces, el aspecto me parece bastante importante porque a veces muchas veces se ha discutido si el tema del partícipe, ¿no? Del cómplice primario, el instigador, que está vinculado a una pluralidad de personas, es el sentido de las agravantes que aparece obviamente en el tema del Código Penal. Me parece bastante claro, ¿no? De que tanto la Corte Suprema, los acuerdos plenarios, han establecido bien claro que el tema del agravante está dirigida siempre, obviamente, a un tema de una autoría funcional o un tema de una coautoría, ¿no? Entonces, cuando hay un dominio funcional del hecho, ¿no? Y obviamente, porque el código, si el robo se comete, si la violación se realiza, ¿no? Obviamente, y el tema de la participación de un cómplice o investigador siempre es anterior, obviamente, a la comisión, obviamente, del hecho punible. Entonces, es un primer aspecto, ¿no? Que es el nivel más básico de una delincuencia colectiva. Un segundo aspecto es el tema de las bandas o las llamadas asociaciones ilícitas, ¿no? En el tema concreto, que obviamente ha generado de por sí un acuerdo plenario de la Corte Suprema en el año 2019. Y esto me parece bastante importante porque el tema de las bandas o asociaciones ilícitas es un segundo nivel en una delincuencia de carácter colectiva o plural que implica ya un mayor número de agentes, de personas, pero sobre todo un nivel incipiente o básico de una delincuencia de despojo, como dice la Corte Suprema, ¿no? Vinculado sobre todo a un tema de una delincuencia violenta, vinculado al tema de los delitos de robo, secuestro, extorsión, correcto, que hace obviamente también una manifestación de que el código haya incorporado, ¿no? Una suerte de un artículo 317b en el año 2016, que siempre existió como una forma agravante, pero hoy tiene una autonomía típica en el artículo 317b del Código Penal. Quizás porque muchas de sus manifestaciones fueron derogadas cuando se dio la ley del crimen organizado, allá justamente con la ley 30.077 de 20 de agosto de 2013, pero que entró en vigencia el 1 de julio del año 2014, ¿no? Y después tiene el prototipo clásico, ¿no? De lo que es el crimen organizado, que justamente es un crimen organizado transfronterizo, internacional, transnacional, donde justamente de manera concreta lo que les preocupaba, ¿no? Al tema de los instrumentos internacionales, a las convenciones de Naciones Unidas, obviamente era el tema de reprimir aquella actividad organizada productiva, ¿no? Vincular las llamadas empresas o industrias criminales que generan justamente grandes sumas de dinero, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, justamente tres niveles concretos, ¿no? Un tema de una delincuencia plural vinculado al tema de un concurso, un tema de una coautoría o autoría funcional, que es el concierto criminal, el concurso de personas, un segundo nivel de delincuencia colectiva, quizás todavía una delincuencia estructural básica, incipiente, de despojo, donde justamente se visualiza hitos como el robo, secuestro, extorsión, y obviamente un nivel más elevado que es el crimen organizado,
que son las llamadas empresas o políticas criminales por excelencia, que persiguen obviamente los instrumentos internacionales y los ámbitos de regulación penal de los países. Y esto se ha visto reflejado, miren por favor, en el tema de la máxima instancia del Poder Judicial, el tema de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Corte Suprema, cuando ha emitido, mire por favor, sendos acuerdos plenarios, ¿no? El desarrollo hermenéutico importante para poder entender justamente esta evolución legislativa de esta delincuencia de carácter plural. Tiene, por ejemplo, el tema, mire, en el año 2006, que ya se hablaba de las cosas juzgadas o desoídas para delinquir. En el año 2007, este acuerdo plenario que hablaba de unas diferencias entre pluralidad de agentes y actuación delictiva integral de acción criminal en el robo. En el 2008, que hablaba, mire, por favor, el tema de un acuerdo sobre el correo de drogas, el tráfico de drogas, circunstancia agravante, y ya, mire, llegando actual, el tema del acuerdo plenario 8-2019, de hace un par de años o año y medio aproximadamente, sobre diferencias entre organización criminal y banda, y el tema justamente de esta acuerdo plenario también importante de las llamadas técnicas especiales de investigación vinculadas al crimen organizado, ¿no? El tema de los agentes encubiertos, el tema de la entrega vigilada, la llamada interceptación telefónica, obviamente cuando uno emplea una técnica de persecución frente al tema del crimen organizado. Y ese aspecto bastante importante pasa, ¿no? Por entender dos aspectos importantes que quiero aparejar a mi presentación. Primero, si eso se ve visualizado. Primeramente, obviamente, en el tema de cómo la Corte Suprema, el Poder Judicial ha abordado esto y una jurisprudencia concreta. Quiero justamente primero señalarle sobre estos dos puntos que estoy hablando, ¿no? El tema de las manifestaciones de la delincuencia colectiva, el tema de lo que es el concurso, concierto criminal que le he señalado, el tema de las bandas, asociaciones ilícitas y el tema del crimen organizado y estos acuerdos plenarios, primeramente, si ha sido de recibo o no por el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Y esto sí se ve visualizado en este acuerdo plenario, el acuerdo plenario 8-2019, que como le vuelvo a reiterar, ¿no? Como consecuencia de la modificación que hizo e incorporación el decreto legislativo 1244 del 29 de octubre del año 2016, vinculado al tema de la banda criminal y al tema de la nomen juris de lo que es hoy organización criminal, artículo 317 del Código Penal, emitió el siguiente acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República. Mire usted, acá. Este es un acuerdo plenario, y quiero ir de frente al bull por el tema del tiempo, donde la Corte Suprema de Justicia de la República evidencia justamente esas diferencias importantes para que los operadores lo tengan presente cuando administran justicia. Mire, por favor, acá. Este es el 11º pleno jurisdiccional de las salas penales permanente y transitoria especial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y tiene usted el acuerdo plenario 8-2019 que le decía, ¿no? Donde la Corte plantea, dice, diferencias hermenéuticas entre organización criminal, banda y delitos cometidos por detrás de una organización criminal. A mí me parece que estos tres aspectos que yo le he comentado de la delincuencia colectiva, el tema del concurso, concierto criminal, por un lado, un segundo nivel, banda, asociación ilícita, y un tercer nivel, organización criminal, se ha visualizado en este acuerdo plenario de la Corte Suprema. Y le voy a dar los fundamentos concretos. Primero me parece que es el fundamento 13º, 13, ¿no? En el fundamento 13º de este acuerdo plenario del año 2019, la Corte Suprema ya reitera, ¿no? Un tema que es bastante importante, ¿no? Mire acá, en el fundamento 13 y en el numeral 1 dice, ¿no? Acuerdos y criterios hermenéuticos, ¿no? Que fueron adoptados en los acuerdos plenarios, ¿no? Cuando se habla de pluralidad de agentes, ¿correcto? El tema dice, la primera, ¿no? Pluralidad de agentes se configura solo a partir de un supuesto de autoría funcional o coautoría, por lo que exige la intervención concertada y con codominio de dos o más agentes en la ejecución del robo. Entonces, la Corte Suprema en este fundamento 13, numeral 1, hace referencia, ¿no? Que cuando el código habla plural de agentes, concursos o personas, es un típico caso de un concierto criminal, ¿no? Un típico caso de un codominio, correcto, un dominio funcional del hecho, ¿no? Una coautoría. Y después me parece importante cuando ya mire concretamente de manera puntual desde el fundamento 20, comienza ya a destacar el tema de esta diferencia que existe entre una banda y una organización criminal. Miren, por favor, ¿qué es el de aquí? ¿No? En el tema, mire por favor acá, del
numeral 20, ¿no? Después de hacer justamente un recorrido de los antecedentes del decreto legislativo 1244, la Corte Suprema le dice, ¿no? Por consiguiente, destacar que la banda criminal es igualmente una estructura criminal, pero dice de menor complejidad organizativa, ¿correcto? De la que posee una organización criminal, el artículo 37 del Código Penal, y que ejecuta, dice, un proyecto delictivo menos trascendente y propiamente vinculada a la llamada delincuencia común urbana. Y le sigue diciendo, mire la Corte Suprema, ¿no? La banda criminal, por tanto, no se dedica a activar y mantener negocios o economías ilegales. No es, pues, una organización criminal productiva, sino simplemente de despojo, mayormente artesanal y violenta. Esto es, de aquellas que producen inseguridad ciudadana, a través de su actuación en la comisión de robo, secuestro, extorsión o actos justamente de marcaje y sicariato, ¿correcto? Entonces, es por eso que justamente yo le señalaba y le decía que acá está la segunda diferencia, ¿no? Ya el tema del concurso, el tema del concierto criminal lo dejó zanjado, obviamente, en ese numeral 13 y en otros acuerdos plenarios. Acá justamente le define el tema vinculado al tema de la banda, ¿no? Que es una estructura criminal incipiente, de despojo violento, y que se asocia generalmente al tema del robo, secuestro, extorsión, que se visualiza obviamente cuando tenemos los expedientes penales o cuando tenemos justamente un tema de un caso penal. Y también mire más adelante la Corte Suprema, ¿no? Destaca, ¿no? El tema de la importancia, ¿no? De que acá le dice, ¿no? La figura del artículo 317b del Código Penal referida a la banda criminal solo debe aplicarse para sancionar estructuras delictivas de constitución básica y cuyo modo de accionar delictivo carece de complejidad operativa y funcional, al estar dedicada a la comisión de delitos comunes de despojo y mayormente violentos, como el robo, la extorsión, secuestro, marcaje, sicariato, entre otros, ¿no? Entonces, me parece un tema bastante importante, ¿no? De poder, obviamente, distinguir lo que la Corte Suprema, ¿no? Define justamente entre lo que es el tema de lo que es banda, lo que es concierto al comienzo, lo que es organización, ¿no? Y entender de que a veces cuando en el robo, dicen en la última parte final, ¿no? La pena será cadena perpetua cuando el agente integra una organización criminal, ¿no? O se produce muerte, lesiones graves, ¿no? Entonces, el tema dice, oiga, si en el robo hay una banda, al ser una forma agravante, ¿no? Y obviamente es lo que le dice acá. Mire, por favor, esto significa que quienes componen la banda cometen un delito de hurto, de robo o marcaje en calidad de integrantes de una acción criminal, se hace un desarrollo bastante importante, ¿no? Para el ámbito del operador. Y cuando no aparece como una circunstancia, ¿no? Donde se pueda aplicar el tema de la organización como una forma incipiente, entonces puede darse un concurso real, dice la Corte Suprema en el artículo 300, que existe, ¿no? Una necesidad de poder entender o tener claro los conceptos de una delincuencia colectiva en el Perú, en el estado actual, con una presencia cada vez más plural en la comisión de un hecho delictivo. Hemos hecho referencia a un desarrollo teórico, ¿no? Que eran unos cursos que ya se dictaban en la Academia de la Magistratura y que obviamente compartir alguna oportunidad, obviamente, y ahora también con el doctorado Saldarriaga, y el ámbito también vinculado al tema de los acuerdos plenarios. Y hemos visto el tema del acuerdo plenario, ¿no? Del 8/2019. Pero vamos un poquito más allá, y ahora vamos a aplicarlo ya a un caso concreto, ¿no? Vamos a ver justamente si estos conceptos teóricos, obviamente criminológicos, que se dan justamente este ámbito vinculado al acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República se puede visualizar y en alguna jurisprudencia que haya emitido la Corte Suprema últimamente. Y es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Quiero compartir justamente una ejecutoria reciente del año 2020, hace un año aproximadamente, creo que es de enero del año 2020, donde la Corte Suprema justamente comienza a deslindar y diferenciar estos conceptos de una delincuencia colectiva a las cuales estamos haciendo referencia. Mire, por favor, aquí. Esta es una jurisprudencia, y por eso que obviamente el nombre del título es un recurso de nulidad
270-2019, ¿no? Que emite la Corte Suprema de Justicia de la República, que usted lo tiene al alcance, ¿no? Está en internet, sino también lo podemos compartir acá con los amigos de la Corte, que es, mire por favor acá, este recurso de nulidad 270-2019 que viene justamente de Lima, que es del 22 de enero de 2020, del año pasado, ¿no? Y que es un aspecto bastante importante porque la Corte justamente diferencia, ¿no? Lo que es el tema del concurso correcto, el concierto criminal, de lo que es justamente la banda y lo que es justamente el tema de la organización criminal en puridad, ¿no? Y este es, mire, por favor, el tema solamente de la sumilla para que pueda usted visualizarlo, ¿no? Le dice la Corte Suprema, ¿no? El delito de banda criminal, dice la pluralidad de agentes, delincuencia colectiva, que duda cabe, ¿no? La pluralidad de agentes es uno de los elementos del delito de banda criminal. Sin embargo, por sí sola no determina su configuración, siendo necesaria la reiteración de hechos ilícitos de una delincuencia común y elementos que si llegara a configurar una criminalidad organizada, mire, diferencia banda, criminalidad organizada, van más allá de la codelincuencia. Entonces, es lo que le dice la Corte Suprema. Hay codelincuencia, por un lado, otra cosa es banda criminal y otra cosa es una criminalidad organizada propiamente dicha, cuando hay una pluralidad de agentes. Ya hace referencia, obviamente, mire, al tema del acuerdo plenario que acabamos de conversar, el acuerdo plenario 8-2019. Entonces, me parece una forma interesante de cómo la Corte Suprema logra materializar ya los conceptos que dio ese desarrollo hermenéutico, doctrina vinculante, por cierto. Otro día podremos conversar sobre el tema de la validez, la vinculación de un acuerdo plenario, una sentencia plenaria, una policía vinculante, pero acá obviamente toma como referencia su acuerdo plenario, 8-2019, ¿no? Dice, una cosa es codelincuencia, otra cosa es banda criminal y otra cosa es criminalidad organizada. Entonces, esa es una ejecutoria, me parece bastante importante, donde la Corte Suprema ya el 22 de enero de 2020 aplica el propio justamente desarrollo hermenéutico que plantea, ya justamente en el marco ya de un caso concreto, ¿no? Y esto es, mire por favor, este cuadrito que está, me parece, en la página 20, es la que quiero justamente compartir con ustedes, donde me parece importante acá el desarrollo diferencial que hace la Corte Suprema. Mire por favor, no tengo tiempo por el tema de poder tocarle cada uno de los puntos, usted lo puede leer, pero sí este cuadrito me parece importante. Acá, mire, en la página 20 que le coloco, un aspecto bastante importante donde este ejecutoria suprema, este recurso de nulidad 270-2019 de Lima, la Corte Suprema hace un esfuerzo bastante importante dentro de un caso penal en concreto para poder decirle, esto es organización criminal, esto es banda criminal y esto es pluralidad de agentes, ¿correcto? Dice, oiga, el tema de pluralidad de agentes, mire usted acá a la derecha, dice, es el tema vinculado a un concierto criminal, lo que le he señalado, un concurso de dos o más personas, ¿no? Acá no hay la dependencia de una banda criminal y solamente son delitos como hurto, robo sencillo, ¿no? Y el código habla de pluralidad de agentes. Aquí está, ¿correcto? Aquí está. Después dice, oiga, no, la banda no, la banda ya es una figura criminal, pero de menor complejidad organizativa, ¿no? Que una organización criminal y ejecuta un proyecto menos trascendente propio de una delincuencia urbana, ¿correcto? Delito de despojo, violento, vinculados a temas de inseguridad ciudadana, robo, secuestro, extorsión, marcaje, sicariato, hace nuevamente alusión a su acuerdo plenario. Y después le habla de una organización criminal, dice mayor capacidad operativa, complejidad organizada, sí,
Sí, ya volvió. Entonces, mire, por favor. Entonces, este delito, mire, por favor, de organización criminal, ¿no? Que es justamente el decreto 1244, siempre se cuestionó lo que regulaba el artículo 317 del Código Penal. Y el artículo 317 del Código Penal siempre reguló un tema de una organización criminal. Y recién por el decreto legislativo 1244, ¿no? Del 29 de octubre del año 2016, obviamente el legislador hizo una modificación al contenido, típico, quizás más engorroso, que no era necesario, y obviamente le asignó la categoría que correspondía como organización criminal. Entonces, mire por favor acá. Este es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque si usted revisa los antecedentes del Código Penal de 1991, correcto, el Código de Maurto del 24, el Código de Vidaurre del 63, obviamente no se hacía una referencia expresa a un tema de una organización criminal. Y sin embargo, algunas normas legales hacía una referencia al tema de bandas, organizaciones criminales, como por ejemplo el tema del decreto ley 22.095 del año 78 en el tema del tráfico de drogas, ¿no? Que hablaba de banda, mire usted, y hablaba de grupo de personas, pero no le asignaba una categoría de organización criminal. El decreto legislativo 046, mire por favor, una legislación antiterrorista del año 81, hablaba ya justamente en su artículo 5 de organización o banda integrada por 3 o más personas. Hay una diferencia clara, una cosa es organización y otra cosa es banda, ¿no? Y en el código del 24, el código justamente Maurtua, hacía referencia a asociaciones o bandas, ¿no? Entonces, no había una expresión, una referencia básica a lo que era justamente una organización criminal en los antecedentes del Código Penal de 1991. Sin embargo, miren por favor acá, cuando aparece el Código Penal ya en el año 1991, el 8 de abril, el tema del artículo 317, su texto original, incorpora justamente la figura de la llamada agrupación ilícita, ¿no? El tema del 8 de abril de 1991, y tiene justamente, mire, modificaciones importantes, ¿no? Desde el año 2004, 13 años después, con la ley número 28.355, ¿correcto? Hasta el 27 de julio del año 2015, durante 4 reformas o 3 reformas sucesivas, el código siempre habló de asociación ilícita, pero obviamente el contenido fue variando. Y obviamente el decreto legislativo 1244, publicado el 22 de octubre de 2016, le asignó justamente la categoría de organización criminal y obviamente hizo algunos cambios relevantes, ¿no? Sobre todo asociando al contenido operativo que tiene la ley del crimen organizado, la ley 30.077. Y mire por favor acá, ¿no? Este es el texto vigente, lo que le dice el Código Penal, ¿no? El que promueve, organice, constituye o integra una organización de 3 o más personas, ¿no? Carácter estable, permanente, tiempo indefinido, de manera organizada, concertada, coordinada, observarse en tareas, funciones, cometer ellos se repito con tal pena. Y un catálogo de agravantes específicas, obviamente con una pena de 15 a 20 años, si la gente es líder, jefe, financista, ¿no? O dirigente de la organización criminal. Obviamente, como producto del acto delictivo, ¿no? Se produce la muerte, ¿no? O lesiones graves en la salud mental de alguna de las víctimas. El tema no pasa solamente por analizar el marco legal vigente, ¿no? El tema marca por entender esto, ¿no? De que obviamente si se habla de una característica particular de la permanencia de la organización criminal, el tema es que la organización criminal puede estar operando en el tiempo, ¿no? Y pueden darse justamente un tema de un problema de aplicación temporal de la ley penal. Por eso una recomendación bastante importante de lo que uno advierte en el ámbito de los expedientes penales, y después lo aparejaremos con alguna jurisprudencia también del Poder Judicial, es entender esto, ¿no? Que cuando uno desempeña una función, obviamente en el ámbito judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, Procuraduría o como abogado, obviamente tiene que tener el marco legal justamente. ¿Por qué? Porque ha tenido cambios significativos, ¿no? Importantes que pueden influir en el manejo de un caso penal. Este es, mire por favor, el ámbito evolutivo del delito de hoy organización criminal del artículo 317 del Código Penal. Mire usted por favor acá, rápidamente, ¿no? Este es un aspecto que usted debe manejar como una humilde recomendación, por favor, vinculado, mire usted, acá, ¿no? A la evolución legislativa del artículo 317 del Código Penal. ¿Por qué? Mire por aquí, ¿no? Porque el texto original siempre fue una agrupación ilícita, el que forma parte, 2 o más personas. Y la agravante siempre vinculó al tema de genocidio, seguridad y tranquilidad pública. Después, mire, 2004, forma parte de una organización,
de 2 o más personas. Aquí ya se hablaba de organización, y esto por influencia directa de la llamada Convención de Palermo, Naciones Unidas por la Seguridad Transnacional, y la agravante vinculada también al delito de genocidio, la seguridad correcta pública, tranquilidad pública, etcétera, ¿no? Después, miren, en el año 2017 forma parte de una organización de 2 o más personas y se amplía la pena, mire, de 3 a 6 años, ¿no? 3 a 6, 3 a 6, 3 a 6 el tipo base. Y el tema justamente, mire, organización. Cuando ya se amplía el delito de secuestro, extorsión, el tema vinculado a delitos contra los poderes del Estado, ¿no? Un rango de pena mayor. Y después, mire acá, ya en el año, con la ley del crimen organizado, en el 2013, se amplían los típicos rectores, ¿no? Ya no solamente formar parte, es constituir, promover o integrar una organización de 2 o más personas. Y el catálogo, mire, por favor, se mantiene la pena privativa, de tipo base de 3 a 6 años, pero las agravantes, obviamente, de 8 a 15 se incrementan, ¿no? Parece casi todo el Código Penal. Una técnica legislativa no recomendable, por cierto, ¿no? Y después, mire, 2 años después se vuelve a modificar el Código Penal, el tipo base se mantiene de 3 a 6 años, solamente se amplían 2 delitos, obviamente, en el catálogo de agravantes, el sicariato y la conspiración, ofrecimiento de delito de sicariato. Pero acá, mire, por favor, viene un cambio trascendental con el decreto legislativo 1244 del 23 de octubre del año 2016. Primero que se incorporó un típico rector. Oiga, ya no solamente es constituir, proveer, integrar, sino también es el tema vinculado a, mire, por favor, organizar. Entonces, 4 verbos típicos rectores. Ya no se habla de una versión de 2 o más personas, sino de 3 o más personas. Segundo cambio. Después se incorporan una serie de elementos casuísticos engorrosos que no era necesario colocar justamente vinculado al tema del crimen organizado. La pena, cuarto cambio, mire, ya no es de 3 a 6, ahora es de 8 a 15 años. Mire, de 3 a 6, de 8 a 15 años. Importante, ¿no? Siendo un delito de peligro abstracto, ¿no? Siendo un delito justamente de peligro de conducta, ¿no? Siendo un delito de adelantamiento de la barrera de punibilidad, de 3 a 6 se dispara de 8 a 15 años. Y un quinto cambio, para seguir conversando, mire, el tema, desaparecen las agravantes. Desaparecen las agravantes, obviamente, destinado a cometer tales delitos. Porque obviamente si ya de 8 a 15 estaba acá, ahora de 8 a 15 el tipo base, ahora la pena de 15 a 20, obviamente solamente si la gente es líder, jefe, dirigente de organización criminal, o si se cometen lesiones o la muerte. Entonces uno dice, bueno, pero ¿hay algún cambio relevante? Claro que sí. ¿Por qué? Porque obviamente imagínese que usted tiene un expediente penal y tiene un expediente penal y cuando el delito se comete estaba vigente esta ley y obviamente por la escucha telefónica dice estaba destinada a cometer secuestro. Dice, tipo hace 3 a 6, de 8 a 15 el agravante. Pero acá desapareció el agravante. Ahora es de 8 a 15 y solamente la agravante está vinculada al tema de una organización criminal y a un tema justamente de si se causan lesiones. Entonces uno dice, oiga, ¿cuál es el aplico? Uno es operador, ¿no? Cometió el delito integrado a una organización, ¿correcto? Un grupo criminal, ¿correcto? Y además, por la escucha se visualizaba que estaba vinculado para cometer este tipo de delito, vinculado justamente al tema del sicariato, al tema de la conspiración, y mire acá, ¿no? Al tema de trata de personas, ¿no? Que sería justamente acá revisar la ley 31.146, si también la 31.146 hace referencia a todos los cambios que hagan vinculado al tema justamente del tema de trata de personas, ¿no? Porque acá no debería el artículo 153, debería decir artículo 129A con la ley del 30 de marzo, la 31.146, punto número 1. Oiga, ¿qué ley le aplico? ¿Le aplico esto o le aplico la otra? Dice, no, le aplico esto porque estuvo vigente. Perdón, pues el abogado le puede decir, pero ya no existe agravante. Sí, pero igual es más claro, de 15 a 20. No. Entonces la pregunta es, ¿puede darse acá lo que se llama una combinación de leyes penales? Lo que justamente salió un acuerdo plenario del año 2009 de la Corte Suprema, ¿correcto? Claro, principio de combinación de leyes penales. ¿Qué toma lo más favorable de aquí a esto, de 3 a 6 años? Y de aquí, que no haya agravante. Está acá. Mire, por ejemplo, acá. Esto es lo que le estoy comentando. En el tema, ¿por qué la importancia de los cambios legislativos en el ámbito de materia penal, ¿no? Vinculado al crimen organizado? Porque si usted va acá, mire, por favor, aquí, ¿no? En el tema concreto. Oiga, cometió el hecho delictivo, ¿no? Mire, por favor, cometió el hecho delictivo, ¿no? Era de 3 a 6 años y estaba destinado a cometer, entre ellos, el tema de trata de personas. Y actualmente, mire, por favor, ya desde 3 a 6, ahora es de 8 a 15, pero ya no hay agravante. ¿Qué ley la aplico? Dice, no, esta.
¿Pero por qué le aplicar esta? De 8 a 15, si ya está ya, el tipo hace de 8 a 15. Claro, pero puede ser lo que se llama un principio de combinación de leyes penales, ¿no? Que justamente se aplicaría el tipo base de 3 a 6 y de aquí que ya no hay agravante, ¿no? Y este es el acuerdo penal. Mire el de abajo. El acuerdo plenario 2/2006, correcto, que dijo, ¿no? Oiga, establece la ley penal más favorable, un principio de combinación de leyes penales. Entonces, ese ámbito, mire usted acá, ¿no? De la aplicación temporal de la ley penal, ¿no? Oiga, no solamente es tempus regit actum, ¿no? Ultraactividad, retroactividad, leyes penales intermedias, abolitivas y la llamada principio de combinación de leyes penales, ¿no? Donde la Corte Suprema se ha esforzado en no decir que es una tercera ley o lex tertia por un principio justamente de reserva de la ley penal. Entonces la pregunta es, por eso es importante entender la evolución y por qué la importancia de que no todo cambio genera un ámbito más perjudicial para el ámbito justamente del encausado, ¿no? Y la pregunta es esto, ¿no? Y señor Ishii, ¿esto podemos visualizarlo en la jurisprudencia? ¿Se puede visualizar esto que usted señala en algún caso de la vía real? Sí. Y le voy a mostrar justamente una sentencia ahora de la Corte Nacional de Justicia recién, me parece que es de noviembre año 2020, de hace unos meses, donde justamente hace referencia a esto. Mire usted, por favor, por eso la importancia, cuidado, en el manejo, siempre en el manejo del ámbito de la ley penal vinculado al tema del artículo 317 del Código Penal con tantas modificaciones que ha tenido y que justamente he ido justamente señalando, ¿no? Estos de acá, mire acá esta jurisprudencia, importante, por cierto, bastante particular. Mire acá, esto es una sentencia de vista, ¿no? Para que lo tenga, ¿no?, presente, que ahí se está proyectando, y si no la tiene, como le digo, también se le puede compartir acá, ¿no? Con los amigos de la Corte. Miren, aplicación retroactiva de la ley penal, ¿no? La fecha es sentencia dicta 6/2020, número 55, Corte Nacional de Justicia, 30 de noviembre del año 2020, hace unos meses, ¿no? Que era el compromiso de la iniciativa que estaba actual, ¿no? Y obviamente jurisprudencia, ¿no? El Poder Judicial. Mire lo que dice, ¿no? Las sucesivas modificaciones introducidas al artículo 317 del Código Penal conllevan la necesaria tarea de verificar si el hecho delictual atribuido a los procesados continúa siendo abarcado por el Código Penal establecido en la nueva ley. Y solo en el caso que sea esa verificación positiva se justifica la continuación del proceso en respeto al principio de legalidad. ¿Correcto? Y acá le dice, ¿no? Por favor, dice, si una despenalización en virtud de una nueva ley se aplica inclusive a quienes tienen la condición de sentenciados, con mayor razón se aplica a quienes tienen la condición de acusados, o la condena que se les da impuesto no se encuentre firme. Por ello, las modificaciones introducidas a la notificación son aplicables de manera inmediata. Y ese principio de irretroactividad de la ley penal, el nuevo marco positivo solo es aplicable cuando favorezca al imputado. Y mire lo que le dice. En el brete caso, al haberse suprimido del catálogo penal la agravante contemplada en el literal A del segundo párrafo del artículo 17, no tiene justificación mantener la agravación del delito de asociación ilícita para delinquir, ahora denominado organización criminal como este sustento. Mire, bastante interesante, ¿no? Esta jurisprudencia de la Corte Suprema que habla justamente del tema de los efectos modificativos que tuvo el artículo 317 del Código Penal. Algunas cosas más puntuales en este breve espacio de tiempo, mire, que estamos conversando, ¿no? Un aspecto importante es entender esto, ¿no? De las modificaciones importantes que ha tenido hoy el artículo 317 del Código Penal. Primero, se ha incorporado un nuevo órgano típico rector. Antes había justamente promover, organizar, constituir, orar, integrar. Y obviamente hoy se habla de 3 o más personas. Se habla justamente de unos elementos casuísticos que no eran necesarios colocar: permanencia, estable, tiempo indefinido, que son propios, inherentes obviamente al tema de lo que se entiende por un desarrollo obviamente dogmático, obviamente en el tema de los instrumentos internacionales, el rango de pena que se eleva, se eliminan las agravantes. ¿Dónde están los problemas? Que yo advierto obviamente en el aspecto jurisprudencial. Me parece que un aspecto bastante importante es el tema de que cuando uno ve un caso, el que integra una organización, y no se entiende claramente qué cosa implica promover, organizar, constituir o integrar. Yo en esta disertación breve, para ir cerrándola ya, quería justamente destacar el tema de los verbos típicos rectores, qué se entiende por cada uno de ellos para que lo tenga claro cuando estamos ante una función específica dentro de una estructura criminal. Mire por acá. Primero, esto es un delito que atenta, ¿no?, en el tema de la tranquilidad o la paz pública, ¿no? Obviamente es un valor ideal colectivo funcional, ¿no?
que lo que se garantiza son las condiciones de sosiego, calma, ¿no? Para que el grupo social desarrolle sus actividades personales y funcionales, ¿no? Sin que nadie pueda menoscabar ese derecho que tiene, ¿no? Por eso que el bien jurídico protegido es tranquilidad o paz pública. Sin embargo, en cuanto a la conducta o comportamiento, es un delito de simple o mera actividad, como le decía, de peligro abstracto, peligro de conducta y de carácter permanente, ¿no? Obviamente, el legislador que busca criminalizar es la conformación o existencia de la sola organización criminal, asumiendo de que ya por sí sola, correcto, genera riesgos o amenazas que justamente pueden internalizar la población y perturbar la paz interna, correcto. Eso es lo que señala el profesor Prado Saldarriaga. Es un delito común, plurisubjetivo, convergente, de adhesión o permanencia, ¿no? Obviamente la gente siempre que actúa, ¿no?, dentro de una estructura colectiva, correcto, lo hace, obviamente, en base a un proyecto funcional de índole criminal. El agente actúa siempre, siempre, como un componente de la acción criminal, correcto. Obviamente, así el agente actúe de manera aislada, tiene que hacerlo justamente en el sentido de que forma parte del colectivo, de una organización. Y lo que yo justamente quería destacar es esto de aquí. Mire, por favor, acá. ¿Qué cosa es constituir una organización criminal? Constituir justamente es un acto fundacional de la estructura criminal, delictiva. ¿Cómo se materializa? Obviamente esto, cuando uno verifica que el expediente, que el caso penal, actos, conductas, correcto, vinculados a la definición de la estructura y composición funcional. Oiga, en el tema concreto, ¿no? Se constituye una organización criminal vertical, horizontal, una tipología mixta, ¿no? Cuando se plantean los objetivos del delito criminal y el modus operandi, cuando se determinan las acciones inmediatas, mediatas y futuras. Eso es constituir, son actos fundacionales básicas de la llamada estructura delictiva. Si eso se advierte en el expediente, pues eso será justamente constituir, porque es un delito mixto o alternativo. Después usted tiene en un segundo organizar. ¿Qué cosa es organizar? Implica justamente ya un segundo momento, ¿no? Establecer, delinear las actividades de los órganos de gestión y niveles operativos del aparato criminal sobre algo ya constituido. Por eso es que uno primero constituye, después organiza. ¿Y organizar qué implica? ¿Cómo lo puedo visualizar en un caso penal? O se diseñan actividades internas, externas de los componentes de la organización, cuando se establecen los canales de comunicación y control, ya justamente cuando se hacen atención a las facultades de los niveles que ocupan dentro de la estructura criminal. Eso es organizar. Después, ¿qué cosa es promover? Como un tercer verbo típico rector alternativo. Promover implica siempre actos posteriores de difusión, consolidación, expansión de la organización criminal. ¿Y cómo lo puedo visualizar en el expediente? Cuando, por ejemplo, se trata de buscar alianzas estratégicas para impulsar la diversificación del negocio criminal, el ingreso, nuevas áreas geográficas, operar en Lima, ahora en Tumbes, coordinación, establecer, sacar el negocio fuera justamente de la frontera, trata de personas, por ejemplo, ¿no? Y obviamente implica un proceso de planificación estratégica, ¿no? Porque obviamente se implica un desarrollo funcional programático de la estructura, sus operadores ejecutivos. Y después propiamente integrar, ¿no? Que ya involucra un comportamiento de adhesión personal, vocación de permanencia, ¿no? Obviamente la gente se integra a algo que ya existe y obviamente opera en atención a lo que del grupo criminal. Entonces, obviamente, el aspecto importante es poder definir. Una cosa es constituir, otra cosa es organizar, promover, otra cosa es integrar. ¿Y por qué es importante eso? Eso es un aspecto bastante importante en el ámbito de la dosificación de la pena. Mire usted acá, en este cuadrito. Usted tiene que, en atención al bien jurídico, los llamados delitos de lesión y los llamados delitos de peligro. Los delitos de lesión es una afectación real al bien jurídico, por eso que generan una mayor penalidad. Más atrás se encuentran los llamados delitos de peligro, y dentro de ellos el delito de peligro concreto, que exige una menor penalidad que un delito de lesión. ¿Correcto? En el delito de peligro concreto, resultado de peligro, obviamente existe ya una situación cuasi real al bien jurídico, ¿no? Cercana a la promoción de un resultado lesivo. Pero más atrás están los llamados delitos de peligro de conducta, ¿correcto? Peligro abstracto, que justamente implica una mucha menor penalidad. Entonces, el cuestionamiento al legislador es, oiga, el delito del artículo 317 es un delito de peligro abstracto, ¿no? Y obviamente un delito de peligro de conducta, y el reproche ahora es de 8 a 15 años, ¿no? Entonces, oiga, y las agravantes de 15 a 20, ¿no? Un delito de peligro abstracto, peligro de conducta, oiga, por más reprochable que sea, ¿no? Pero el cuestionamiento es importante, ¿no? Y mire acá, y acá están los típicos rectores, ¿no? Uno constituye, uno organiza, uno promueve y uno integra.
¿Por qué es importante, no? Porque me parece que constituir, organizar y promover es generalmente un nivel expectante, ¿no?, de la estructura criminal dentro justamente del ámbito de desarrollo organizacional, el ámbito de los niveles jerárquicos. Integrar justamente va vinculado a un ámbito, un nivel operacional, ¿no? Y eso permite justamente también tener una mejor visualización cuando uno va dosimetrar el castigo penal en el ámbito de un expediente penal, ¿no? Y después, miren por favor acá, ¿no? El tema de lo que yo advierto es que las tipologías clásicas, ¿no?, obviamente que se hablan en las acusaciones, en los expedientes penales, jerarquía estándar, jerarquía regional, red criminal, son un aporte bastante importante, pero que también han ido mutando, y sobre todo cuando se habla justamente de líderes políticos, de funcionarios públicos de primer nivel, ¿no? Me parece que esto ha tenido un cambio bastante importante. Me parece también importante que la Sala Penal, la Corte Nacional de Justicia haya desarrollado, ¿no?, en su desarrollo del Acuerdo Plenario 1/2017, ¿no?, el tema de ambos enfoques para poder saber cuándo estamos ante una organización criminal, el elemento personal, el elemento temporal, teleológico, funcional, estructural. Pero me parece que estas tipologías clásicas han tenido un cambio bastante importante, sobre todo cuando hay funcionarios públicos de primer nivel, ¿no? Este es un ejemplo de mi tesis doctoral, por ejemplo, ¿no?, donde yo hago un análisis de toda América Latina, ¿no?, pasando por Ecuador, por Colombia, por Centroamérica, ¿no?, por Costa Rica, por Brasil, ¿no? El tema, por ejemplo, de Cristian Fernández, ¿no?, para que justamente vea que siempre la foto es la misma, ¿no? Tenemos casos de investigaciones a altos funcionarios públicos, sobre todo funcionarios públicos no solamente en Perú, también en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Costa Rica en general, ¿no? Y que los delitos pasan por siempre, mire, asociación ilícita, lavado de activo. Entonces, me parece que por eso yo le decía al comienzo de la presentación que las tipologías van variando, ¿no? Y a mí me parece que hoy el ámbito que involucra esta clase de funcionarios implica otra estructura criminal, ¿no? Tipologías rígidas cerradas, con tres niveles siempre, ¿no? Estructural, operacional, de impunidad, ¿no? Vinculado a estructurar los niveles jerárquicos, todo el líder, partidos políticos, operacionales, impunidad, lavado de activos, ¿no? O el tema justamente de unas tipologías rígidas abiertas, ¿no?, que justamente son mucho más amplias, si usted verá justamente en el libro que yo saque, ¿no?, después de que se lleve a cabo la tesis doctoral, ¿no? Y mire, por favor, otro aspecto bastante importante que yo le decía acá también en el tema de la organización criminal, para ir cerrando ya, es que tiene circunstancias agravantes, ¿no? Cuando el jefe es líder, cabecilla, ¿no? Y obviamente, pero si usted ve el artículo 317, también lo está en el artículo 22 de la Ley del Crimen Organizado. Dice, oiga, el agente es líder, jefe, financista de la organización. Oiga, pero acá está en la Ley del Crimen Organizado, ¿no? Es líder, jefe, cabecilla. Entonces tiene circunstancias agravantes en el artículo 317, que habla de organización criminal, y tiene circunstancias cualificadas agravadas también vinculadas al líder, jefe, cabecilla, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto? ¿Cuál es la compatibilidad de la determinación judicial de la pena? Cuando la gente integra una organización criminal y comete lavado de activos, que está dentro del marco de la ley del crimen organizado, ¿le aplico estas agravantes? ¿Le aplico las de acá? ¿Le aplico las de lavado? Ese es un tema que no se habla mucho en el ámbito justamente de los casos penales, y que merece justamente quizás un tema también de un acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? Finalmente le quería solamente señalar, para ir cerrando este tema, el tema de trata de personas, ¿no?, que es un aspecto también que he tocado tangencialmente. Miren por favor acá. Primero, que con la modificación que tuvo la ley número 31.146, y siguiendo obviamente los instrumentos internacionales, sobre todo el protocolo de trata, ¿no?, de la Convención de Palermo del año 2000, y el acuerdo plenario también, hoy obviamente el delito de trata es un delito contra la dignidad humana. Mire, por favor. ¿Y qué es lo que yo quiero destacar acá? Que hoy se puede en el artículo 129A del Código Penal, de que más allá de que yo le explique qué cosa es la trata como delito, obviamente que está en varios manuales, en varios libros, porque es una política, obviamente, nacional, el tema de lo que es trata, lo que a mí me interesa es el aspecto operativo. Obviamente, a propósito del aniversario, ¿no?, de la Corte, obviamente, de la Corte Suprema de Justicia de Ucayali, ¿no?, es poder distinguir los niveles de modificación. El tema de trata, con esta redacción actual, está vigente a partir con la ley número 30.251 del 21 de octubre del año 2014. Hoy está en el artículo 129A. No ha cambiado la modificación con la ley 31.146 del 30 de marzo, correcto, de hace unos días aproximadamente. Lo que yo quiero recomendar decirles es que, como esto es un delito que tiene una expansión bastante amplia, hay a veces casos penales que giran antes, o uno ve manuales
antes justamente de la evolución legislativa de lo que fue la ley número 28.950 del año 2007. Y ahí es donde tiene que tener mucho cuidado el operador, el abogado. ¿A qué me refiero? Mire, por favor, para cerrar acá. Esto es lo que yo le digo. En el tema de trata de personas se ha escrito bastante, se seguirá escribiendo bastante porque es una política de Estado, pero hay un punto de quiebre importante en el tema de los delitos de trata de personas, sobre todo ahora último. Mire, le voy a mostrar acá una diapositiva de las leyes en el tiempo del tema de trata de personas, acá, como una manifestación del crimen organizado. Mire, hoy la trata está en el artículo 129A, como un delito contra la dignidad humana, ¿correcto? A partir de la ley número 31.146 del 30 de marzo, ¿correcto? De 2021, hace 15 días. ¿Cuál es el problema? Miren, por favor, hay un punto de equilibrio importante. Una cosa es trata lo que es hoy, a partir de la ley número 30.251 del 22 de octubre del año 2014, y otra cosa es lo que fue antes con la llamada ley 28.950 del 2007. 2007 hasta 2014 y después obviamente la que está vigente. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno lee un libro, un manual, un informe, obviamente antes del año 2014 de la ley 30.250 tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente antes los verbos típicos rectores eran promover, favorecer, financiar o facilitar. Ya no lo son más. ¿Correcto? Desde el año 30, del año 2014, de octubre, con la ley 32.251, obviamente son lo que siempre ha sido, ¿no? Captar, transportar, acoger, retener, promover, favorecer, financiar, facilitar, no fueron despenalizados, sino que justamente es una modalidad distinta, que está en el numeral quinto. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted tiene un expediente penal, pues obviamente antes del año 2014, estos son los verbos típicos rectores principales, y así lo dice la jurisprudencia, así lo dice justamente el tema de regulación, y después de 2014 es esto. Por eso que cuando usted lee un libro, un manual, tiene que tener mucho cuidado. Inclusive los acuerdos plenarios, que son dos distintos. Mire usted, por favor, acá. Este es un acuerdo plenario del año 2011, con la anterior ley, la 28.950, donde justamente si usted ve este acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, que yo le estoy colocando aquí sobre el tema de trata de personas, mire, por favor, del 6 de diciembre del año 2011, obviamente la Corte Suprema le dice de manera clara, oiga, es promover, favorecer, financiar o facilitar. Ese es el ámbito, obviamente, de su ubicación o su regulación penal. Pero cuando usted lee el acuerdo plenario sobre trata del 2019, obviamente ya hay un viraje bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente hubo un cambio bastante importante con la ley número 30.251, donde justamente los verbos típicos rectores centrales, miren por favor, es obviamente el tema vinculado a lo que le dice la Corte Suprema, hoy captar, transportar, trasladar, eso es, correcto, el tema de lo que es trata de personas, ¿no? Y esa importancia se nos radica acá, ¿no? Porque hizo hasta el año 2007 era esto, ¿no? Promover, favorecer, financiar, facilitar, que no era la esencia de lo que es trata, porque trata justamente es lo que es hoy la ley 3251, captar, transportar, trasladar, etcétera. ¿Por qué es importante eso? Para cerrar solamente, porque eso le genera problemas al legislador, perdón, al operador. Y cierro con esta jurisprudencia de la Corte Suprema. Había más, pero solamente está de acá, de Lima Sur. Miren por acá. Esta es una jurisprudencia sobre trata de personas, obviamente importante, donde si usted ve, mire lo que le estoy colocando, es del año 2018, ¿no? En esta jurisprudencia de la Corte Suprema, los hechos ocurren, miren por favor, en el año 2016. Miren por favor acá, ocurren obviamente en el año 6 de febrero del año, perdón, en el año 2016, ocurren justamente estos hechos, ¿correcto? Entonces, los hechos ocurren justamente en el año 2016. Si ocurren obviamente acá, mire, imputación fáctica, ¿correcto? Fueron captadas el 6 de febrero de 2016, pues la ley aplicable la que está vigente, ¿no? La 30.251, ¿correcto? Hoy en el artículo 129, captar, transportar, trasladar. Pero si usted lee justamente una literatura, como lo dice esta jurisprudencia, ¿correcto? Antigua, va justamente poder confundirse y va a citar un acuerdo plenario antiguo y va a decir obviamente que el tema es promover, favorecer, financiar o facilitar, cuando justamente de la lectura de la imputación fiscal obviamente se ve que los actos de captación, transportar o trasladar. Entonces, es un aspecto bastante importante sobre el tema del Estado actual, también vinculado al tema de trata de personas en el ámbito de la legislación penal. Bueno, el tema es bastante amplio
he querido hacerle justamente un collage bastante resumido de un tema bastante importante, ¿no? Sobre lo que es el tema del estado actual del crimen organizado, el tema justamente de trata de personas, ¿no? Les agradezco, ¿no? El ámbito de su participación, felicitar a la Corte de Ucayali por su aniversario y quedo atento justamente a cualquier pregunta o cualquier intervención que quiera justamente formularse. Muchas gracias. Sí, no sé. Sí, sí. Bien, agradecemos la ponencia del doctor Luis Alejandro Ishi Mesa. A continuación, a todos nuestros espectadores, podrían dejar en la barra de comentarios de la transmisión algunas preguntas que desean formularlas al doctor. Dejamos algunos minutos para las formulaciones. Perfecto, cómo no. Doctor, nos dejaron una pregunta. Dice lo siguiente. El artículo 317A del Código Penal sobre marcaje o reglaje, entre otros, señala el que para cometer o facilitar la comisión de los delitos 189 realiza vigilancia o seguimiento mediante el uso de armas. Pregunta, si la policía detiene en flagrante delito a un sujeto realizando vigilancia con arma de fuego sin licencia a un banco, cometería delito de marcaje o reglaje y tenencia ilegal de armas de fuego, o solo se subsume al delito de marcaje o reglaje, teniendo en cuenta que el delito de tenencia ilegal de armas de fuego se sanciona con mayor pena. Correcto. Mire, el tema, gracias por la pregunta, es un aspecto bastante importante, ¿no? Si ya justamente el tipo delictivo, ¿no? El tipo base y sus agravantes ya tiene justamente el tema vinculado al tema del arma, ¿no? En el caso particular, pues ya se puede justamente subsumida, ¿no? Es un típico caso de un concurso aparente de leyes, ¿no? Y es lo que ocurre también, obviamente, en el delito, por ejemplo, del robo, ¿no? El artículo 189, cuando dice justamente a mano armada, ¿no? Si obviamente el tema de la mano armada es utilizado, ¿no? En la comisión del hecho delictivo, hay un tema de un concurso aparente de leyes y obviamente el caso particular ya configura justamente sobre una figura de robo agravado. Igual justamente si el tema del artículo 37A no lo tengo ahorita acá a la mano, pero si el artículo 37A no ya le tiene justamente esta circunstancia agravante específica, ¿no? Donde justamente hay de por medio un arma de fuego, justamente en el tema del diseño, cualquier otro objeto o medio, obviamente ya implica justamente solamente un delito que está en el tipo base porque la agravante se encuentra subsumida, ¿no? Es un típico caso de un concurso aparente de leyes. Lo que he visto en otro caso, doctora, doctor, que formula la pregunta, es un tema interesante también de análisis, ¿no? Donde justamente, y se lo llevo porque quizás sea aplicable bajo un civil o comparación, que un delito de robo, obviamente la policía, ¿no? Viene haciendo justamente un tema de un seguimiento, una investigación, y se advierte, obviamente, de que ya esas personas poseen o tienen justamente un tema de un arma con anterioridad a la comisión de un hecho delictivo y que posteriormente también, ¿no? De ahí 2 meses para dar el golpe, como dicen ellos, utilizan obviamente el tema del robo, el secuestro, el tema del arma, ¿no? En el tema concreto. Y la pregunta es, oiga, ahí en el tema concreto, pues ahí ya se afectó, ¿no? Un tema de un caso particular, tenencia ilegal de armas, y en el otro caso es un supuesto distinto, ¿no? Entonces ahí podría justamente argumentarse prácticamente un concurso real. Entonces, no a priori entiendo yo de que justamente el hecho de que haya habido un robo o haya habido justamente una figura que ya contiene justamente una figura siempre se sube, ¿no? Hemos entendido siempre que es un concurso aparente de leyes, ¿no? Y por ya eso es correcto, ¿no? Pero también puede entenderse en torno al bien jurídico que se protege, ¿no? Si la gente obviamente tenía armas, municiones, obviamente se hacía el seguimiento, en el caso particular, oiga, pues eso sí, y además si tenía y portaba, ¿no? Obviamente el arma ya se configura, ¿no? El tema de un hecho delictivo podría argumentarse un concurso real de delitos, ¿no? Pero en puridad, cuando se hace justamente esa figura que usted plantea y está subsumida al agravante, es un concurso aparente de ley, ¿no? Principio justamente de consunción o subsunción. Ok, muchas gracias. No sé si viste otra pregunta ahí, Sí, sí, doctor, muchas gracias por la respuesta. Acá tenemos una pregunta más que dice, doctor, acorde a la última modificación que ha tenido en el delito de trata de personas,
Entonces, la dignidad humana podría considerarse como el bien jurídico tutelado, ¿No? ya que va más allá de la libertad personal. Sí, claro que sí. Mire, por favor, acá no sé si se ve acá, doctora. Estoy colocando quizás estos materiales que podíamos compartirlo, no tengo ningún problema, amigo. Claro que sí, eso es lo que siempre se ha sostenido, ¿no? Y lo que siempre se ha dicho, no es un delito que atenta, obviamente, doctora, contra la dignidad humana. No solamente lo decía el acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, sino justamente en dogmática, en clases, ¿no? Conforme a su regulación, conforme a los reglamentos internacionales, siempre fue un delito que atentaba contra la dignidad humana. Mire, acá le estoy colocando el tema que por el tiempo no ha habido, no hay a veces espacio para tratar, pero acá es mire, el bien jurídico protegido, ¿no? El bien jurídico protegido, doctora, siempre ha trascendido la libertad personal. Lo que se afecta siempre es la dignidad humana, la dignidad de la persona que es colocada o mantenido en una situación de vulnerabilidad y degradación permanente. Esto es, ¿qué se afecta, doctora? El respeto a su propia condición intrínseca de persona, que es una inmanencia trascendente, autonomía moral e igualdad. Por eso que siempre, justamente lo que se ha afectado con la trata es la dignidad humana, la dignidad de la persona, ¿correcto? Y además, ¿por qué, doctora? Porque no solamente se afecta la dignidad del agraviado, sino la dignidad del género humano, porque un Estado social, un Estado de derecho, obviamente una sociedad culta, consciente, con un sentido humanístico, no puede obviamente tolerar esa clase de conductas, ¿correcto? O comportamientos. Por eso, como usted bien dice, es un delito contra que afecta a la dignidad humana, se afecta a todo el género humano en el caso particular. Gracias. Ok, tenemos una pregunta más, doctor. Dice, en el delito de crimen organizado no se contemplan los actos de colaboración como modalidad típica. Sin embargo, en las investigaciones se incluyen muchas veces a investigados por actos de colaboración basándose en la ley 30077, que ya se ha delimitado son el marco procesal de delito de la organización criminal. ¿Es correcta esta inclusión a los que realizan actos de colaboración con la organización criminal? Sí, muchas gracias por el tema de la pregunta, que es un tema bastante importante, ¿no? Y yo parto por lo último que usted justamente estaba señalando, ¿no? La doctora, ¿no? O el doctor, disculpe, que el tema justamente de lo que reguló siempre la ley del crimen organizado, y sobre eso hay bastantes artículos como el del doctor Prado Sandarriaga, del doctor Eduardo Orezosa, ¿no? Siempre fue un concepto operativo, ¿no? No es un delito, ¿no? El delito está en el artículo 317 del Código Penal. Ahora bien, ¿qué es lo que se tiene? Justamente en el tema particular, ¿no? En el tema particular, lo que yo advierto, doctora, doctor, es justamente entender y delimitar los alcances del contenido de las figuras o de los típicos rectores. Entonces, por eso, obviamente, me he esforzado quizás rápidamente por ir de qué cosa es constituir, ¿correcto? ¿Qué cosa es constituir? Vinculado siempre a actos fundacionales. ¿Qué cosa es, obviamente, organizar? Que justamente es establecer y delinear el tema de las actividades criminales. ¿Qué cosa es justamente el tema de promover, que son actos de difusión, consolidación y expansión? ¿Y qué cosa justamente es, en el caso concreto, vinculado a integrar una organización, obviamente, criminal? Entonces, obviamente, el tema concreto es visualizar, entender, evaluar y analizar el tema justamente de la conducta o comportamiento que realiza el agente, obviamente, al cual se quiere catalogar o al cual se quiere justamente aplicar, ¿no? Una circunstancia, un delito de relación criminal. ¿Y eso por qué es importante? ¿No? Porque ya el delito de relación criminal es un delito de peligro abstracto, un peligro de conducta, ¿no? De ciclo, mera actividad en el caso particular. Entonces, obviamente, ¿qué implica, entre comillas, ese acto de colaboración en el tema concreto, de manera concreta, esa conducta o comportamiento, ¿no? Porque obviamente es el ámbito de integración como los típicos rectores es un rol bastante amplio en el tema concreto. Queda claro, obviamente, que un acto fundacional, obviamente, generalmente lo realizan los niveles extremos superiores, ¿no? En el tema también de organizar y promover habrá que ver, pero obviamente el tema de integración es un ámbito justamente mucho más amplio, ¿no? Vinculado a ello, ¿no? Si la gente ya involucra un comportamiento de adhesión personal y justamente en ese caso concreto realiza conductas o comportamientos entre comillas de colaboración, porque a ver en qué consiste esa colaboración, pues obviamente ya justamente forma parte del típico rector integral. Entonces, a mí me parece que lo importante es delimitar en qué justamente consiste, obviamente, el tema de la conducta o comportamiento que realiza ese agente o tercero al cual se le quiere imputar un artículo 317 del Código Penal. Bien, bien, no viendo más preguntas, agradecemos al doctor
por la ponencia el día de hoy al doctor Alejandro Ishin Mesa. Asimismo, la Corte Superior de Justicia de Ucayali hace entrega de un certificado en calidad de exponente en la conferencia magistral con el tema Estado actual de la criminalidad organizada y la trata de personas, en marco de la celebración del 28 aniversario de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Agradecemos al doctor Luis Alejandro Ishin Mesa por su participación y doctor, gracias por darse el tiempo para que pueda disertarnos este interesante tema. No, estoy muy agradecido por la gentil invitación de la Corte Superior de Ucayali. Felicitaciones por su aniversario y sobre todo un tema siempre, ¿no?, de quizás valorar, ¿no?, ese esfuerzo siempre de capacitarse, de compartir, ¿no?, el tema del link, ¿no?, es un aspecto bastante importante que aún así en tiempos de pandemia no debemos dejar de hacer por la función siempre que nos compete, ¿no? Muy agradecido a todos ustedes, feliz aniversario, a los oyentes, mucha salud y muchas bendiciones. Bien, gracias al doctor por su disertación. Asimismo les exhortamos y invitamos para el día de mañana. Contamos con la ponencia del doctor Jonathan Orlando Basagoitia Cárdenas, juez superior de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, quien nos estará exponiendo el tema violencia de género en época de pandemia. Sin más que decir, gracias a todos los oyentes y a los espectadores a través de nuestra plataforma de Facebook de la Corte, y los invitamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias.